Buenos días, bienvenidos a este tercer Congreso Nacional de Directivos APD. Muchísimas gracias a todos por estar con nosotros y, sin más, tiene la palabra el presidente de APD, don Rafael Miranda. Autoridades, querido presidente de APD en la zona norte, querido presidente de UNASUR y expresidente de Colombia, presidente de APD Colombia, presidente, consejeros de APD, socios y amigos todos, Egun on, ongi etorriak, muy buenos días y muchas gracias por acompañarnos. Es para mí un gran honor y una profunda satisfacción abrir este tercer Congreso Nacional de APD y hacerlo, además, aquí en Bilbao, sede de nuestra zona norte, que tanto ha supuesto en la historia de la asociación y cuya relevancia industrial desde hace tantas décadas hace que no pueda haber un lugar más idóneo que Bilbao para hablar y debatir sobre un tema de tanta relevancia como es el de la reindustrialización. Me congratulo, además, de que una asociación que tiene ya casi 60 años de historia siga incrementando día a día su prestigio y sea capaz de congregar en un congreso que, como todos ustedes saben, será mañana clausurado por Su Majestad el Rey, a más de 1.500 empresarios y directivos inscritos. Yo creo que el éxito de APD a lo largo de tantos años tiene pilares muy sencillos. Primero, hacer mucho con muy poco. Y mucho es hacer más de 500 actos al año por los que pasan 50.000 personas, empresarios y directivos, y hacerlo con muy pocos recursos, al menos recursos humanos, no más de 70 profesionales. Haber sido capaces también de mantenernos independientes a lo largo de tantos años, porque, como saben, APD se financia exclusivamente con las aportaciones de sus socios, lo que nos permite conservar la neutralidad y la objetividad en el tratamiento de los temas. Tener también en todo momento la sana ambición de seguir creciendo, lo que nos ha permitido, incluso en estos duros años de crisis, completar nuestra expansión nacional y constituirnos en APD Colombia y APD Perú con muchos empresarios colombianos y peruanos. Y sobre todo, y lo más importante, saber mantenernos alerta y actualizados en todo aquello que pueda influir en la gestión empresarial y el progreso personal de los directivos. Pocas cosas más difíciles hay en este mundo de sobreinformación que ser capaces de separar el grano de la paja, de distinguir lo importante de lo urgente, de anticipar tendencias y alertar sobre los cambios de rumbo de nuestro entorno. Y es precisamente en este contexto en el que se sitúa este congreso que hoy empezamos y que hemos titulado Reindustrializar para ganar. Lo hemos escrito en la presentación del programa y se lo repito. Nuestro país no puede permitirse el lujo de seguir perdiendo peso industrial. Nuestra industria ha pasado de suponer el 34% del PIB en 1970 al 13% actual, sin contar energía. Y, sin embargo, se ha demostrado, y nos lo ha demostrado claramente esta larga crisis que hemos padecido, que los países o las regiones que más han apostado por la industria han resistido mejor la crisis, generan más empleo cualificado y son más innovadores y exportadores. Afortunadamente, lejos están los días en que se defendía que la mejor política industrial es la que no existe, o esas otras ideas que decían que España tenía que ser un país de servicios y que habría que olvidarse de la industria. Hoy, afortunadamente, hay una coincidencia generalizada en la necesidad de apoyar y desarrollar nuestra industria y también hay una coincidencia en el diagnóstico de nuestra situación. Por ello, no solo es necesario, sino que yo diría que es imprescindible, que en el marco de la Estrategia Europea 2020 nuestro país acometa las reformas imprescindibles y ponga en marcha las políticas necesarias para recuperar el peso industrial que nos haga ganar competitividad, porque esa ganancia de competitividad es la que nos dará un crecimiento fuerte y sostenible y sostenido y además generará empleo que tanto lo necesitamos. Pero es más,
Yo creo que además de eso, después de estos 6 años de sacrificio de nuestro país y en nuestra sociedad, necesita proyectos comunes, aglutinantes, que marquen objetivos concretos y devuelvan la ilusión y el compromiso a unos ciudadanos que, no tengo ninguna duda, ansían tenerlos. Este es, sin lugar a dudas, uno de esos proyectos, el de la reindustrialización, que merecen la pena, que requieren impulso político, que requieren visión de Estado y, por tanto, de una acción de largo plazo trufada con medidas de corto plazo que generen la ilusión de objetivos que poco a poco se van alcanzando. Por esto hemos querido que en APD ponerlo como materia y contenido de este tercer congreso que hoy empezamos para reflexionar sobre ello. Termino volviendo a pronunciar la cita de Víctor Hugo con la que inauguré el segundo Congreso Nacional de APD celebrado en Valencia hace 2 años y que dice que el futuro tiene muchos nombres, para los débiles es lo inalcanzable, para los temerosos lo desconocido, para los valientes es la oportunidad. Pues bien, a lo largo de este Congreso Reindustrializar para ganar, y subrayo las 2 palabras para ganar, vamos a debatir y analizar cuáles son y dónde están esas oportunidades que debemos aprovechar. Y también espero que podamos pasar una vez más de las palabras a la acción y a la acción concreta. Lo haremos, la reflexión, de la mano de algunos de los mejores expertos y directivos de nuestro país, a los que yo agradezco que hayan querido generosamente estar estos días con nosotros. También quiero agradecer muy sinceramente el apoyo institucional del Ayuntamiento de Bilbao, la persona de su representante hoy aquí, de la SPRI y también de la Diputación General de Vizcaya y, por supuesto, al patrocinio de todas las empresas que, junto con estas instituciones, han hecho posible que hoy estemos aquí. Muchas gracias a todos. Eskerrik asko. Muchísimas gracias, presidente. Y a continuación tiene la palabra el presidente de la zona norte de APD, don Fernando Querejeta. Egunon guztioi. Quisiera, en primer lugar, dar mi más cordial bienvenida y mi agradecimiento por acompañarnos en este tercer Congreso de Directivos de APD a todas las autoridades aquí presentes, a los ponentes que han tenido la amabilidad de compartir con nosotros sus conocimientos, a los patrocinadores de este acto, al presidente, consejeros y socios de APD y, cómo no, a todos los asistentes a estas reuniones. Este Congreso tiene un enorme atractivo. En primer lugar, por el tema central a tratar, la reindustrialización de nuestro país. Como bien dice el catedrático de Economía Roberto Velasco en su último libro, Salvad la industria española, ningún país del mundo puede mejorar su estatus económico sin recurrir a un proceso de industrialización o, en su caso, de reindustrialización. Pero además quisiera destacar el imponente panel de ponentes que nos han hecho el honor de aceptar nuestra invitación y el altísimo nivel de todos los asistentes que estoy seguro de que con sus aportaciones contribuirán a enriquecer todavía más los debates. Repasando la temática del Congreso, creo que poco más va a quedar por decir y que poco voy a poder añadir a lo que en las sesiones se va a tratar. No obstante, me gustaría aprovechar estos momentos de los que dispongo para insistir en algunos aspectos que me parecen fundamentales, aunque estoy seguro de que se desarrollarán mucho más a lo largo de estos 2 días. Existe un obstáculo real en nuestra sociedad que, si no conseguimos cambiarlo, hará muy difícil la reindustrialización de la que hablamos. La consideración social de la industria. Los errores y excesos cometidos en épocas pasadas en los campos medioambientales, urbanísticos, laborales y sociales, unidos a las prioridades de los ciudadanos de hoy, han generado un rechazo social importante a la implantación de nuevas fábricas e instalaciones productivas y a todo lo relacionado con la industria. La imagen mental que muchas personas tienen es la de la fábrica de principios del siglo XX, generadora de contaminación y alienante para los que en ella trabajan.
Es imperativo que entre todos, tanto por la vía de la comunicación, difundiendo los beneficios, riqueza, empleo, actividad económica que la industria genera, como por la vía de los hechos, cuidando los aspectos medioambientales y sociales, generemos una opinión pública positiva sobre la industria que favorezca su desarrollo. No hace mucho leía en un periódico la noticia de que en Euskadi el 70% de las plazas de formación profesional relacionadas con la industria quedan vacantes. Me parece un dato extraordinariamente preocupante, ya que con una sociedad en contra y sin profesionales formados adecuadamente, difícilmente será posible esa reindustrialización que todos consideramos tan importante para nuestro futuro. En muchas ocasiones, la búsqueda de nuevas oportunidades nos hace ignorar o despreciar las que ya tenemos. Es importante, cómo no, atraer nuevas inversiones, pero posiblemente lo sea aún más cuidar lo que ya tenemos y favorecer su desarrollo y adaptación a las nuevas necesidades y tecnologías. No debemos caer en el error de hacer grandes esfuerzos de todo tipo para atraer nuevas inversiones industriales, a la vez que descuidamos e incluso provocamos el cierre de las implantaciones que ya tenemos. Es cierto que hay proyectos que carecen de futuro y es mejor abandonar, pero hay muchos otros que pueden ser revitalizados con un esfuerzo menor y un rendimiento muy superior a arrancar otros desde cero. Todos sabemos que en el mundo de hoy las empresas compiten globalmente. La tecnología de transportes y las comunicaciones permiten, en muchos casos, los elementos de producción, tanto los elementos de producción como los clientes y los proveedores puedan estar implantados en cualquier lugar. Pero de la misma manera, también los países, las regiones y las ciudades compiten globalmente para atraer la industria y, en general, la actividad económica. Y nosotros no estamos en el top 10 de los más atractivos. Si queremos estar en el mapa de los lugares con futuro, debemos como sociedad generar el ambiente adecuado para competir con otros, para atraer esas inversiones que generan trabajo y riqueza. Y eso implica adecuar muchas cosas. Nuestras infraestructuras, el clima social y laboral, el clima político, el marco legal, el marco fiscal, el sistema educativo, y, en general, todos los factores que para una empresa son importantes, factores que son de sobra conocidos. Y en esto la responsabilidad principal está probablemente en los gobernantes. No se puede hablar de combatir el paro y de reindustrializar y, al mismo tiempo, generar políticas que perjudiquen seriamente nuestra competitividad en este campo. Como ciudadanos y como empresarios debemos exigir a los políticos atención preferente a estos aspectos de su función de tanto impacto económico para el futuro de nuestra sociedad. Una cuestión muy comentada, pero a la que creo no se le presta la atención debida, es la ubicación de los centros de decisión. Aunque quizás en teoría en un mundo puramente profesional y global no tendría por qué ser así, la realidad de los hechos demuestra que la ubicación de los centros de decisión de las empresas no es neutra respecto a impacto económico y a decisiones de inversión y de desinversión, por lo que generar las condiciones adecuadas para atraerlos y mantenerlos es una decisión social estratégica de gran impacto. Y creo que conviene recordar que, siendo relevante la ubicación oficial, lo es aún más la ubicación real y, en particular, dónde viven los directivos. Una recomendación: no los espantemos. Y, por último, me gustaría recordar algo evidente en lo que todo el mundo está de acuerdo, pero que en la práctica tiende a olvidarse. La persona y sus valores es el centro de toda actividad humana y, por supuesto, también en el caso del desarrollo industrial. Los valores que podríamos llamar tradicionales, laboriosidad, honradez, solidaridad, esfuerzo, son los que permitieron progresar a generaciones anteriores y son los mismos que debemos practicar e inculcar a los que vienen detrás, ya que incluso en el mundo global y tecnológico en el que vivimos,
son los que también permitirán a nuestra sociedad progresar y conseguir un futuro mejor. Muchas gracias a todos, espero que participemos activamente en las sesiones y no solo aprendamos, sino también disfrutemos mucho de estos días. Eskerrik asko, muchas gracias. Muchísimas gracias, Fernando. Y tras la bienvenida, pues vamos a proceder a la apertura institucional del Congreso. Si ustedes me lo permiten y si me lo permiten los ponentes, y así se lo hemos hecho saber a los distintos moderadores de las mesas, no vamos a leer los currículums de todos los ponentes. En primer lugar, pues porque ya son de sobra conocidos por todos ustedes. En segundo lugar, porque los tienen ustedes en los programas si desean leerlos. Y en tercer lugar, porque perderíamos un tiempo, yo creo que precioso, que debemos dedicar a debatir en profundidad los temas que se van a abordar en la agenda. Así que, sin más, pero no sin antes volver a dar las gracias a la Diputación Foral de Vizcaya y al Ayuntamiento de Bilbao y a la SPRI por el apoyo y el aliento que desde el primer momento, además, nos han prestado para apoyar la celebración de este Congreso, pues tiene la palabra don Imanol Pradales, que es el diputado de Promoción Económica de la Diputación Foral de Vizcaya. Expresidente de Colombia, señor Samper, APD elkarteko presidente jauna, APD elkartearen iparraldeko presidente jauna, Bilboko udaleko eta Espriko agintariak, Bizkaiko Foru Aldundiko agintariak, jaun-andreak, egun on guztioi. Hasteko eskerrak eman nahi dizkiot APD elkarteari kongresu honen inaugurazio ekitaldira gonbidatzeagatik. Gaurko kongresua oso garrantzitsua da, eta ez bakarrik Bilbon biltzen direlako, estatu mailan eraginkorrenak diren 1000 bat enpresa eta 1500 bat zuzendariak eta enpresariak. Baita be, bi egun hauetan industria eta industriaren etorkizunaz hitz egingo duzuelako eta industria gai nagusia izango delako eztabaidagai. Eskerrik asko benetan beraz eta ongi etorriak. Europa se enfrenta al reto de seguir siendo una potencia económica relevante en el tablero mundial los próximos años. La sostenibilidad del modelo de bienestar, ese modelo de bienestar tan europeo, en gran medida descansa en la capacidad colectiva que tengamos de mejorar los ratios de competitividad económica del conjunto de la Unión. La mejora de esos ratios, además, descansa también en la capacidad que tengamos de recuperar músculo y fortaleza industrial. Como todos ustedes saben, y se ha comentado previamente, los países que han soportado mejor la crisis son aquellos altamente industrializados o esos que han invertido e invierten más del 3% del PIB en investigación y desarrollo aplicada especialmente a los procesos industriales. Así parece entenderlo ahora Europa, por fin. Aquí también bajo el liderazgo alemán, en la denominada política Horizon 2020. Según se anunció a finales del año pasado por la propia Comisión Europea, se van a destinar 2.000 millones de euros para la investigación y el desarrollo de lo que hemos venido a denominar la fábrica del futuro. Por fin, la Unión Europea ha asumido políticamente la necesidad de potenciar las capacidades de la propia industria, estableciendo una estrategia, si me permiten la expresión, de rearme industrial. Una estrategia que promueva tecnologías facilitadoras esenciales para el ámbito industrial, entre las que se incluye la hoy ya omnipresente, y seguro que en este Congreso también, fabricación avanzada. Asistimos así al impulso político de lo que será un proceso de reindustrialización a través de la especialización inteligente. Porque la fabricación avanzada, además de aportar innovación, productividad, competitividad y capacidad exportadora, genera también empleo relativamente más estable, relativamente mejor cualificado y, desde luego, mejor retribuido que el de otras actividades de la economía. Este es precisamente el leitmotiv de este Congreso, reindustrializar para ganar. Y este es precisamente el elemento que jamás se tendría que haber perdido de vista en años de bonanza y en años en los que era más fácil vender la fábrica para construir chalets que hoy, desgraciadamente, están vacíos.
En Vizcaya, en Euskadi, no somos ajenos a este proceso y no podemos serlo, no debemos serlo. En primer lugar, porque si algo caracteriza la estructura económica y productiva de este país es nuestro ADN industrial. Las instituciones vascas compartimos así la necesidad de recuperar el tejido industrial y apostar por una estrategia también de especialización inteligente. Salvar la industria es algo más que salvar una fábrica. Ponerse el buzo desde las instituciones públicas para intentar que no cierren determinadas empresas industriales es algo mucho más que un balón de oxígeno puntual. Tiene que formar parte y forma parte de una estrategia política. Creemos que la industria vasca o participa y es protagonista de esta llamada cuarta revolución industrial o, desgraciadamente, no será competitiva a futuro. Y, en segundo lugar, también porque lo que están haciendo, y permítanme la licencia de llamarles así, los grandes, nos marca el camino a seguir. Estados Unidos creó el Consorcio de Liderazgo en Fabricación Inteligente, impulsado al más alto nivel por la Administración Obama hace ya varios años. Consorcio que agrupa universidades, centros de investigación, grupos industriales y en donde hay un gran gigante como General Electric, que es su impulsor principal. Alemania, dentro de su estrategia tecnológica, ha impulsado el proyecto Industria 4.0, en donde importantes empresas como Siemens o Bosch han integrado ya el paradigma en sus apuestas de desarrollo a corto, medio y largo plazo. Europa no puede competir, no podemos competir en el terreno chino. Estamos obligados a sumarnos a Estados Unidos para conseguir factorías de alto valor añadido que den pie a nuevos modelos de negocio y a tipos de empleo cada vez más cualificados. En Vizcaya y en Euskadi no podemos quedarnos atrás. Y no lo podemos hacer porque tenemos una fortaleza, una base industrial destacable sobre la que asentar esa llamada cuarta revolución industrial, en donde sistemas digitales e inteligentes, dicen que ciberfísicos, se puedan implementar y aplicar a entornos productivos tradicionales. Nuestros sectores tradicionales y consolidados, como el metalmecánico, la automoción, la máquina herramienta, los bienes de equipo eléctrico, el transporte, el aeronáutico, el mundo de la salud o el electrónico, entre otros, son susceptibles de incorporar esas tecnologías. En lo que incumbe a la Diputación Foral de Vizcaya, me van a permitir que les diga que estamos dando pasos en este camino. El año 2006 impulsamos un proyecto entonces pionero, hoy ya consolidado, el Automotive Intelligence Center. AIC es hoy un centro de referencia internacional en la automoción y en el campo de la innovación, en donde 25 empresas, algunas multinacionales y otras locales, cooperan y compiten al mismo tiempo para buscar incrementos de competitividad basados en la innovación productiva y también en testeos de fabricación inteligente. Un centro que cuenta hoy con más de 650 profesionales altamente cualificados, que el año que viene tendrá operativa su tercera fase y en donde se va a ubicar además un centro de formación global para un grupo multinacional. AIC no es una única pieza, es una más en una estrategia que se suma a un proyecto piloto de ayudas denominado Vizcaya Industria Digital, promovido el año 2013 para aplicación en la industria de estrategias piloto de 4.0, o recientemente y en colaboración con el Gobierno vasco, la puesta en marcha del Centro de Fabricación Avanzada en Aeronáutica, junto con 14 empresas de Euskadi, la Euskal Herriko Unibertsitatea, Universidad del País Vasco, los clústeres aeronáutico y de máquina herramienta y, como decía, ambas instituciones. Un centro que va a permitir validar prototipos industriales y tecnológicos avanzados, garantizando una rápida transferencia al mercado para su posterior comercialización. Un centro que estará operativo el año que viene, 2015. Dando pasos desde la colaboración interinstitucional y desde la colaboración público-privada. Ese es el único camino. Hori da gure bidea, atzera martxarik ez duena. Laugarren industria uraultza iritsi da, implementatu behar dugu, leku bat bilatu behar dugu iraultza horretan, eta gainera leku bat posible bada onenen artean. Bizkaia aurrerandia izan behar da datorkigun berreindustrializazio prozesu honetan. Eskerrik asko benetan.
Muchísimas gracias, don Manuel Pradales. Y a continuación tiene la palabra don Andoni Aldecoa, director de Alcaldía del Ayuntamiento de Bilbao. Egunon, buenos días. En primer lugar, darles la bienvenida como la ciudad anfitriona. Bienvenidos a todos a esta ciudad y gracias por invitarnos al acto inaugural. Y sobre todo quiero dar las gracias al equipo directivo de APD en Bilbao. Hace aproximadamente 1 año y medio me llamaron y me dijeron: oye, ¿podemos intentar traer a Bilbao el Congreso Nacional de APD? Y dije, cómo no, hombre. Pero no por tener más gente, por generar más congresos, sino porque lo que hay hoy en esta sala va en la línea y en la dirección de lo que quiere esta ciudad. Quiero mandar un par de mensajes en cuanto a la ciudad y la industria. Se puede ver que la ciudad es algo ajeno al mundo de la industria y que la industria son pabellones industriales, centros tecnológicos en el exterior, etcétera. Y yo lo que quiero decir hoy que Bilbao hoy como ciudad, pero las ciudades en general, queremos levantar la mano y decir, estamos también en este proceso de reindustrialización. Primera idea, las ciudades son importantísimas en la revitalización económica. Somos ecosistemas económicos y lo queremos hacer también en el ámbito de la industrialización. ¿Por qué? Porque dentro de las cadenas de valor en la política industrial, en lo que se llama la sonrisa industrial, las partes bajas en la creación de valor es los componentes y todo lo que supone ensamblaje, pero las partes altas de generación de valor es todo lo que tiene que ver con la innovación, con el diseño, con la conceptualización y en el otro ámbito generar cadenas de valor de comercialización y generar marca para generar valor a los productos. Y eso es de las ciudades. Es lo que nosotros hemos considerado servicios avanzados a la industria. Convertir la ciudad en un hub de servicios para el entorno industrial del territorio. Servicios financieros, aseguradoras, educación, innovación, tecnología, ingenierías, equipos de arquitectura. Ese es el ecosistema de la ciudad que puede alimentar al mundo de la industria. En esta ciudad tenemos el paradigma del turismo. Parece que el turismo nos puede sacar de esta crisis. El turismo es aproximadamente, entre el comercio y el turismo, el 19% del PIB de esta ciudad. Es cierto que genera mucho empleo, pero el 27% del PIB de esta ciudad lo generan las empresas de servicios avanzados al mundo de la industria, siendo tan solo el 17% de las empresas del territorio. Son empresas que generan mucha más rentabilidad con niveles del 170% de PIB por trabajador frente a la media general. Por tanto, las ciudades también queremos jugar en la industrialización y es muy importante el generar estos ecosistemas de innovación dentro de las ciudades. Acabamos de realizar un estudio sobre la demanda de servicios avanzados por parte de la industria del territorio y nos han dado principalmente 3 mensajes. 1, va a aumentar la demanda de los servicios avanzados porque cada vez se va a buscar más externalización. Segundo elemento, cada vez necesitamos servicios más especializados. Y tercer elemento que quiero enlazar con lo que ha dicho Fernando, los servicios avanzados se adquieren muy próximos a los centros de decisión. Y por lo tanto es muy importante también mantener los centros de decisión para que todo lo que son todos los servicios próximos se puedan beneficiar. Por lo tanto, primera idea, servicios avanzados para la industria desde la ciudad con la apuesta de generar valor. Segunda idea que me gustaría transmitir, las ciudades también compiten. Se habla de la competitividad de los territorios. Ahora se habla de un elemento que se llama magnetismo, que es la capacidad que tiene que tener una ciudad de atraer turistas, atraer universidades, atraer inversión, atraer proyectos. Y para eso hay que internacionalizarse. Y las ciudades somos un elemento importante de internacionalización y de generación de valor. Y a través de la internacionalización de las ciudades y generación de marcas que tengan valor, poder ayudar a la industria asociada. En nuestro caso estamos trabajando en un elemento que es utilizar la transformación de Bilbao, un ejemplo que hay alrededor del mundo, para ayudar a nuestras empresas
a comercializar en Latinoamérica, en Norteamérica y en otros países. Porque se considera que dentro de 30 años el 20% del PIB mundial van a ser los servicios de las ciudades. Energía, movilidad, servicios de aguas, servicios de basuras, tecnología. Y ahí también tenemos oportunidades. Ya no solo Bilbao, en el conjunto de España las ciudades han tenido un proceso de desarrollo tremendo que en este momento tenemos que utilizar para buscar oportunidades internacionalmente a través de la generación de plataformas. Tercera idea, la apuesta por la universidad, la generación de valor. No me voy a extender mucho más. Y únicamente quiero terminar con una llamada al emprendizaje, a tirar para adelante. Ahora necesitamos de empuje. Volvemos a estar en momentos de dudas sobre el entorno, si la crisis de Europa, Alemania, Francia nos va a detener el crecimiento. Es el momento del empuje, es el momento en el que necesitamos más empresa. El mundo de la empresa, compuesto por accionistas, directivos, trabajadores, sociedad, en este momento tiene que dar un paso adelante e intentar sacarnos adelante y nosotros estaremos para apoyarlo. Ayer estuve en otra actividad en torno al mundo de la industria y un catedrático vasco, Mikel Navarro, dijo una frase que a mí me encantó, que es: el futuro hay que provocarlo. Lo que pido hoy es a este Congreso que seamos provocadores y que intentemos sacar adelante. Creo que es el momento de dar un paso entre todos. Bienvenidos, y tan solo transmitiros que cuando el grupo de APD local nos dijo que venía el Congreso en octubre, dijimos, si es cuando más llueve. Bueno, después de mucho esfuerzo, después de varias reuniones de crisis, hemos conseguido que para estos 2 próximos días tengáis en torno a 30 grados de temperatura, lo cual no es ninguna excusa para estar todo el día aquí metidos y en el hotel metidos. Por lo tanto, queremos industria, pero también queremos hostelería, comercio, etcétera, etcétera. Eskerrik asko. Pues muchísimas gracias también, Andoni Aldekoa, y enhorabuena, de verdad, felicidades por la preciosa y desde luego muy dinámica ciudad que entre todos estáis haciendo. Y finalmente tiene la palabra don Aitor Kobanera, director de Tecnología e Innovación de la SPRI. Diputatu jauna, Aldekoa jauna, APD-ko ordezkariok, jaun Andreok, egun on guztioi. Lehenik eta behin, Iñigo Urkullu lehendakariaren eta Arantxa Tapia sailburuaren izenean agur bero bat helarazi behar dizuet. Eta bigarrenik, APD elkarteari gure esker ona. Jardunaldi honetan parte hartzeko gonbitea luzatzeagatik. En este acto de apertura del tercer Congreso Nacional de Directivos, organizado por APD, deseo transmitirles un afectuoso saludo del lehendakari del Gobierno vasco, Iñigo Urkullu, y de la consejera de Desarrollo Económico y Competitividad, Arantxa Tapia, a las que hoy me corresponde representar, quienes se encuentran de viaje institucional en México, un viaje de marcado carácter económico y empresarial que tiene entre sus objetivos potenciar nuevas oportunidades de negocio para las empresas vascas. El lema del Congreso, reindustrializar para ganar, nos resulta ciertamente oportuno, dada la evolución de la industria en los últimos años y, sobre todo, dada su relevancia en la aportación de riqueza, empleo y bienestar en las economías desarrolladas. En Euskadi estamos plenamente convencidos de que nuestra recuperación y futuro pasan ineludiblemente por un aún mayor peso de la industria como motor de la recuperación económica, garantía de la competitividad empresarial, vertebración de la economía y bienestar de la ciudadanía, a lo que el Gobierno vasco plantea como respuesta el Plan de Industrialización 2014-2016. Los elementos clave en los que se basa este plan son los siguientes. Euskadi tiene una historia y presente industrial y creemos que nuestro futuro también pasa por la industria como base de generación de riqueza, bienestar y empleo. Nuestras empresas industriales necesitan apoyo para superar una crisis que se ha prolongado demasiados años, y necesitan ser aún más competitivas, generando estrategias avanzadas de alto valor añadido. Existe un espacio de competitividad para la industria en Occidente,
que debe encontrar su espacio en la economía global. Y necesitamos un liderazgo eficaz, riguroso y responsable en la gestión, enmarcada por la limitación de recursos y apostar por políticas públicas enfocadas a los retos estratégicos a los que nos enfrentamos y que ayuden a la creación de sólidas bases para una nueva etapa de crecimiento. No debemos olvidar tampoco una serie de tendencias y cambios globales que influyen y continuarán influyendo en la actividad industrial, por supuesto también en la industria vasca a corto o medio plazo, entre los que cabe señalar la competitividad sostenible, entendida como mejora permanente de la productividad, generando ventajas competitivas y valor para la propia empresa y también para la sociedad. La colaboración intra e intersectorial. Las estrategias empresariales cerradas e individuales pierden peso en un mundo cada vez más globalizado y conectado. La aceleración tecnológica. La tecnología se convierte no solo en un factor de diferenciación, sino de supervivencia en los países occidentales con costes relativos altos. La sofisticación de la demanda en los mercados industriales, donde las grandes empresas solicitan propuestas de valor a medida y soluciones llave en mano, lo que lleva a una creciente especialización. La creciente movilidad internacional de personal cualificado ha traído consigo una auténtica carrera global por el talento, que conllevará cambios en la manera de entender y gestionar las organizaciones. Y, finalmente, el renacimiento industrial. Países como Estados Unidos, Alemania, Suecia o Japón están desarrollando ambiciosas estrategias nacionales de impulso a sectores industriales en los que apuestan por incorporar tecnología y sistemas avanzados para fabricar de forma competitiva y generar empleo. Con todo ello, y con la finalidad de fortalecer la competitividad de la industria vasca en el mercado global, el mencionado plan establece los siguientes objetivos. Respaldar los procesos de reestructuración y supervivencia de proyectos empresariales viables. Reforzar, diversificar y segmentar la dotación de fuentes e instrumentos de financiación. Apoyar la diversificación hacia nuevos sectores de oportunidad, combinando las capacidades existentes y nuevas tecnologías emergentes. Mantener y reforzar el peso de la industria en la economía vasca, creando un contexto facilitador de la competitividad de las empresas productivas. Aumentar la actividad empresarial con la creación de nuevas iniciativas emprendedoras, especialmente el intraemprendimiento. Impulsar un desarrollo de la política energética que apalanque el crecimiento, la competitividad y la sostenibilidad de Euskadi. Y desarrollar y apoyar al capital humano para promover el empleo y reforzar la competitividad del tejido empresarial. Todo ello sin olvidar mantener la apuesta por la I+D+I bajo criterios de excelencia, especialización y transferencia de resultados a las empresas, estimular el desarrollo sostenible de la empresa vasca favoreciendo ofertas de mayor valor añadido a través de la innovación tecnológica y no tecnológica y de una mayor digitalización empresarial e incrementar la apertura al exterior y el atractivo internacional de la economía vasca. Además, por supuesto, de la consideración del empresariado como un agente esencial en el desarrollo económico y social. En definitiva, tal y como con acierto se contempla en el mensaje central de este Congreso, en Euskadi reindustrializamos para ganar y lo hacemos apostando por la especialización inteligente cuyas prioridades se basan en nuestras capacidades empresariales, nuestras capacidades científico-tecnológicas y los ámbitos de oportunidad de mayor potencial. Finalmente, quiero darles las gracias por elegir Euskadi para celebrar su tercer Congreso y felicitarles por situarlo geográficamente en un lugar de evidente tradición industrial, con amplia experiencia en industrializaciones y donde existe una apuesta sin complejos por la industria vasca para reactivar la economía y crear puestos de trabajo. Y todo ello siempre con la intención de ganar y que los beneficiados sean el conjunto de los ciudadanos. Eskerrik asko. Bueno, buenos días otra vez a todos. Me toca la grata tarea de presentar al ministro Soria, ministro de Industria, Energía y Turismo. Creo que no hace falta presentar a un ministro, son ya suficientemente conocidos, pero lo que sí es obligado, por eso de que es de bien nacido ser agradecidos, agradecerle al ministro que aceptara nuestra invitación para darnos la conferencia inaugural de este Congreso. Sabes, ministro, que te agradecemos profundamente que dentro de tus múltiples tareas pues hayas querido dedicarle un tiempo a este Congreso,
Un congreso que yo creo que es importante porque se reúne precisamente, como han dicho los representantes tanto del Ayuntamiento como de la Diputación General de Vizcaya y como de SPRI, en un lugar, en Bilbao, donde la industria tiene un peso específico importante y donde se están practicando políticas de hacer evolucionar esa industria hacia la modernización para tomar ventaja de lo que es precisamente esa cuarta revolución industrial que tenemos encima. Todos estamos convencidos, ministro, de que la industria es fundamental para que tengamos un crecimiento sostenido y sostenible, que es necesario, evidentemente, en nuestro país, y además que así generemos empleo, que es uno de los grandes objetivos que tenemos encima de la mesa. No cabe duda de que se han hecho grandes reformas estructurales que afortunadamente empiezan a cambiar la tendencia de circunstancias que no iban por el buen camino, pero que también todavía tenemos mucho trabajo por hacer. Yo creo que hay dos pilares fundamentales para el futuro, que es cómo saber sacar provecho de esa revolución, de esa cuarta revolución y de esa importancia que tiene la tecnología y toda la industria digital para el futuro, pero también hay que saber compatibilizarlo con mantener, reforzar la industria básica. Son dos pilares de un mismo edificio. Bueno, ministro, creo que no podemos empezar mejor este congreso que con que tú nos des y nos cuentes precisamente cuáles son las políticas industriales, cuál es la agenda de reindustrialización del Gobierno y, sobre todo, que nos congratulemos todos de una cosa que he dicho yo en mi presentación, de que afortunadamente esa idea de que la mejor política industrial es la que no existe ha desaparecido ya en nuestro país. Muchas gracias, ministro. Presidente nacional de la Asociación para el Progreso y la Dirección, presidente de APD del País Vasco, distinguidas autoridades, presidente Samper, señoras, señores, muy buenos días. En primer lugar, quisiera expresar mi agradecimiento por la invitación que en el día de hoy me hace APD para poder participar en este tercer Congreso Nacional y poder compartir con todos ustedes una reflexión en relación a la industria en España y también a la necesidad de reindustrializar nuestra economía. Quisiera empezar felicitando también a la APD por dedicar a la reindustrialización el objeto central de este tercer Congreso y además por hacerlo en Bilbao, por hacerlo en el País Vasco. Paradigma, desde luego, de las bondades de una estructura económica donde el sector industrial ha sido importante, sigue siendo importante y estoy seguro que lo será mucho más en el futuro. Yo tengo la impresión, es posible que sea subjetiva por las responsabilidades que me ha encomendado el presidente del Gobierno, pero tengo la impresión de que en España a lo largo de los últimos años vuelve a hablarse y mucho de industria. Está en el centro del debate la necesidad de aumentar el peso de la industria en el conjunto de la economía. Una de las cuestiones que más ha afectado desde el punto de vista de la estructura económica a España es que a lo largo de la última década, probablemente a lo largo de los últimos 12 o 13 años, el peso de la industria ha ido cayendo paulatinamente en el conjunto del Producto Interior Bruto. Es verdad que ello también ha ocurrido en muchas otras economías europeas. Ha caído la industria en relación a la actividad económica en el Reino Unido, ha caído en Francia, en Italia, en Grecia, en Portugal, en España. Es verdad que ha habido también en la propia Unión Europea otras excepciones, el caso de Alemania, algunas economías Europa Central, algunos países nórdicos, pero globalmente
en Europa también hemos asistido a un deterioro de la industria en el conjunto de la economía. Y en Europa, a lo largo de los últimos años, fundamentalmente por impulso directo de la Comisión Europea y más en concreto de quien ha sido el responsable hasta hace poco de la industria en Europa, el comisario italiano Antonio Tajani, se han adoptado distintas iniciativas que han ido enfocadas justamente a incrementar el peso de la industria en la economía europea. Para España, para el Gobierno de España, también ha sido una prioridad desde principios de esta legislatura la política industrial. Y lo ha sido por distintas razones, pero fundamentalmente porque el sector industrial presenta fortalezas que no tienen otros sectores. La retribución media en el sector industrial es superior a la que prevalece en el resto de los sectores económicos, generalmente un 20% adicional de retribución media. En segundo lugar, el sector industrial contribuye a una mayor estabilidad en el empleo. Aproximadamente unos 2/3 del empleo industrial suele permanecer en su empresa 6 años o más. La industria, además, tiene un efecto multiplicador claro para el resto de los sectores económicos. Además, es en el sector industrial donde mayor inversión y gasto en innovación se produce. Y, por último, sin ánimo de hacer una lista cerrada de las bondades y fortalezas del sector industrial, es un sector que contribuye claramente a expandir la función de exportación. ¿Qué se ha hecho a lo largo de los últimos años para intentar potenciar el sector industrial en España? Pues ha actuado en distintos frentes, pero fundamentalmente en dos. En primer lugar, dotar de estabilidad macroeconómica a nuestra economía. Eso, en todo caso, sería la condición necesaria, la condición imprescindible sin la cual no sería posible que hubiese un proceso de reindustrialización. Pero luego también el Gobierno ha estado centrado en una política industrial activa. Decía Rafael Miranda antes, se refería a esa frase que hemos escuchado en ocasiones hace ya mucho tiempo, afortunadamente, de que la mejor política industrial era la que no existía. El paso del tiempo ha demostrado que eso no solo no es así, sino que la mejor política industrial es la que existe, es una política activa y además es una política horizontal en la que han de participar muchos ámbitos y departamentos de la Administración. Desde el punto de vista de la estabilidad macroeconómica, en España hace pocos años, hace 3 años, teníamos desequilibrios graves, serios, que nos tenían al borde de un rescate. Recordarán cómo a mitad del año 2012 la noticia que predominaba sobre la economía española dentro y fuera de España era por qué el Gobierno no solicitaba un bail-out de la economía. ¿A qué estaba esperando el Gobierno? Los mercados estaban cerrados para la inmensa mayor parte de las empresas y también para la inmensa mayor parte de las administraciones públicas. Eran tiempos en los que nos financiábamos por encima del 7%. Hubo emisiones al 7,5%. Eran tiempos en los que la prima de riesgo estaba en 639 puntos básicos. Eran tiempos en los que el déficit público estaba por encima del 9%, un 9,3%. Eran tiempos de recesión. Eran tiempos ciertamente complicados. Y a partir de ahí, para intentar dotarnos de una estabilidad macroeconómica, el Gobierno puso en marcha una política económica basada fundamentalmente en 3 pilares. El pilar de la consolidación fiscal, el pilar de una reforma a fondo para sanear el sistema financiero y un conjunto de reformas estructurales. Bien, han pasado casi 3 años. En España todavía hay problemas económicos serios. ¿Cómo no va a ser un problema económico serio el tener una tasa de desempleo? Acabamos de conocer la última encuesta de población activa del tercer trimestre de este año, un 23,67%. Esa es una de las grandes, por no decir la mayor, debilidad que hoy tiene la economía española. O también, por mencionar otro
desequilibrio que todavía tenemos, incluso más importante de lo que lo teníamos hace 3 años, que es un endeudamiento cercano al 100% del Producto Interior Bruto. Y, sin embargo, esos desequilibrios no pueden ni deben impedirnos ver algunos avances evidentes que hemos hecho en materia de corrección de desequilibrios macroeconómicos y, por tanto, de sentar las bases para que haya una reindustrialización en España. Me estoy refiriendo a la reconducción de las cuentas públicas. Me estoy refiriendo al saldo positivo en el sector exterior, en la balanza de pagos por cuenta corriente. Me estoy refiriendo a que hemos dejado atrás la recesión y nos hemos adentrado en una etapa de crecimiento económico. Empezó de una manera débil en el tercer trimestre del pasado año 2013 con un crecimiento del 0,1%, que siguió en el último trimestre del año pasado con un 0,2%, que continuó con un 0,4% primer trimestre de este año, un 0,6% el segundo y en el tercero un 0,5%. Por tanto, en términos interanuales, un crecimiento del 1,6%. Aspecto importante, haber dejado ya la recesión atrás. Por tanto, desde el punto de vista de la estabilidad macroeconómica, creo que podemos decir que esa política económica, esa hoja de ruta que se trazó a principios de la legislatura con el fin de dotarnos de un marco adecuado para la reindustrialización, ahí, y a pesar de los desequilibrios subyacentes a los que me refería con anterioridad, ahí creo que podemos decir que estamos en el camino adecuado. Pero la estabilidad macroeconómica es, como les decía, una condición necesaria. Hace falta algo más. Hace falta una política industrial activa, que hemos desarrollado fundamentalmente a través de 3 caminos distintos. En primer lugar, mediante herramientas de financiación no bancaria. En segundo lugar, a través del apoyo a sectores concretos de la industria. Y en tercer lugar, diseñando y poniendo sobre la mesa una herramienta, un instrumento, la agenda para el fortalecimiento de la industria en España. Me quiero referir particularmente a este último aspecto. La agenda para el fortalecimiento industrial de España implica medidas que, como antes me refería, no solo tienen que ver con el Ministerio de Industria, Energía y Turismo, no. Aquí, cuando se hace una política laboral con el fin de dotarnos de una mayor flexibilidad en el sistema para posibilitar mayores y mejores negociaciones entre empresas y los trabajadores, ahí estamos haciendo política industrial. Cuando estamos saneando o tomando medidas para el saneamiento del sistema financiero de tal suerte que pueda canalizarse un mayor caudal de financiación crediticia hacia las empresas, ahí estamos haciendo también política industrial. Y cuando estamos mejorando las condiciones de la logística en España, también estamos haciendo política industrial. Y cuando estamos adoptando medidas para impulsar la internacionalización de la economía española, de las empresas españolas, fundamentalmente de las pequeñas y medianas empresas que no han tenido una tradición exportadora y de salida al exterior, también estamos haciendo política industrial. Y, desde luego, hacemos política industrial cuando reformamos el sistema energético. La energía se ha convertido en cualquier país del mundo en uno de los temas centrales de cualquier tipo de agenda política y económica. Y en España teníamos todavía, los tenemos pero más atenuados, algunos problemas serios en el sistema energético. Teníamos un problema de precios. A lo largo del periodo 2002 al 2012, los precios de la electricidad en España habían subido en términos acumulados un 70%. Habíamos perdido una gran parte de la competitividad industrial a través de los precios de la energía, aparte del impacto que esos incrementos tenían en la renta disponible de las economías domésticas. Pero no solo había un problema de incremento de precios de energía, había otro problema en el sector energético, y era el déficit creciente que se producía como consecuencia del desfase entre los ingresos del sistema y los costes del sistema. Un desfase que a día de hoy está en 30.000 millones de euros y que para el año 2013
estaba previsto un desfase anual de 10.500 millones de euros adicionales. Todo eso era el entorno en el que estábamos hace 3 años. Y el Gobierno adoptó medidas en el sector energético con 2 objetivos fundamentales. El primero, conseguir mayor seguridad energética. El segundo, dotarnos de una sostenibilidad del sistema, pero sostenibilidad medida no solo en términos medioambientales, por descontado que sí, pero también en términos económicos y financieros. En relación a la primera de las cuestiones, seguridad. España es un país que importa el 99,8% de los hidrocarburos que consumimos, de petróleo y de gas. Eso comporta una factura anual en términos de balanza comercial de aproximadamente, dependiendo de cuál sea el precio del petróleo, un precio medio de $100, que es lo que lo hemos tenido a lo largo de los últimos tiempos, ahora en 86, pero aproximadamente una factura de 37.000 millones de euros anuales. Por tanto, los españoles nos gastamos cada día en comprar petróleo y gas 100 millones de euros. En ese entorno, teniendo en cuenta cuál es el componente del coste energético en la competitividad industrial, ¿está España en condiciones de permitirse el lujo de dar la espalda a saber si tenemos o no tenemos recursos en materia de hidrocarburos? ¿Podemos obviar la necesidad que tenemos de hacer sondeos, de hacer prospecciones, de hacer investigaciones de gas y o de petróleo? ¿Podemos darle la espalda a una realidad que ha sido el mayor cambio que se ha producido en la energía a nivel mundial en los últimos años, que es la revolución del shale gas en los Estados Unidos, que ha llevado el precio del gas en los Estados Unidos a $3,50, mientras en Europa lo pagamos 4 veces más caro? ¿Puede Europa permitirse el lujo de dar la espalda a ese tipo de tecnologías no convencionales cuando tenemos un serio problema de competitividad frente a nuestros 2 grandes competidores en el mundo, China y Estados Unidos por otro lado? El Gobierno piensa que hay lujos que nos podemos permitir, pocos, pero desde luego hay lujos que no nos podemos permitir. Y uno de ellos es justamente el dar la espalda a saber, a conocer si realmente en España tenemos o no tenemos recursos en materia de hidrocarburos. Esa y no otra. Es la razón por la cual en el año 2013 introdujimos una modificación en la Ley General de Hidrocarburos para posibilitar, por ejemplo, la fracturación hidráulica en España. No digo que sea el Gobierno de la Nación quien tiene que autorizar o no. No, eso es una competencia directa de las comunidades autónomas. Ahora bien, es legislación básica del Estado a partir del año 2013 y, por tanto, autorizarse o no tiene que hacerse de acuerdo a lo que es esa legislación básica. Y lo mismo vale para los sondeos, investigaciones o prospecciones en materia de petróleo, porque, insisto, hay lujos que no nos podemos permitir. Por tanto, seguridad energética nacional, que por otra parte es uno de los capítulos que está incluido dentro de la Estrategia de Seguridad Nacional de España. En segundo lugar, hablaba del objetivo de la sostenibilidad. No tenemos que plantearlo solo en términos de sostenibilidad medioambiental. Creemos que Europa tiene que seguir liderando en el mundo la lucha contra el cambio climático y tiene que seguir liderando la política de convencer a los otros grandes actores de la economía mundial para que también se involucren como nos involucramos en Europa en ese cambio. Pero en ese proceso Europa ha de tener cautela para no exigir a las industrias europeas extracostes que nos puedan hacer menos competitivos frente justamente a nuestros competidores. Y eso hoy está ocurriendo. Ha habido a lo largo de los últimos años procesos de deslocalización industrial en Europa hacia Estados Unidos justamente por el diferencial del precio energético. Y Europa también tiene que dar pasos en materia de interconexiones. Se ha dado, en mi opinión, un paso de gigantes en el Consejo Europeo que se celebró el pasado jueves y viernes en Bruselas. No es posible que podamos hablar de un mercado único de la energía en Europa
si realmente no tenemos el nivel de interconexiones que es necesario para hacer posible ese mercado. Y ya en el año 2002 había un objetivo en Europa para que en 2015 no hubiese ningún país que tuviese una interconexión inferior al 10% en cuanto a la energía. Pues bien, en el año 2002, cuando se fijó ese objetivo, entre España y Francia había un 1,2% en relación a la capacidad de generación de interconexión. Hoy, año 2014, sigue habiendo un 1,2%. Con eso es metafísicamente imposible gestionar la cantidad de energías, por ejemplo, renovables que tenemos en España. Y esa es la razón por la cual tenemos que poner en valor el acuerdo que se ha alcanzado en el último Consejo Europeo de elevar a compromiso europeo, y no solo un compromiso bilateral país a país, el aumento de la interconexión, primero al 10% y luego al 15%. Pero la sostenibilidad es también sostenibilidad económica y financiera. No hay ningún sistema energético en el mundo que pueda sostenerse con un creciente déficit financiero en su seno. Y esa es la razón por la cual hemos acometido también una parte de la reforma importante orientada a incrementar los ingresos del sistema y a disminuir los costes regulados del sistema. Es verdad que es una reforma que ha tenido impacto en las empresas del sector, pero cuando un gobierno reforma y un gobierno toma medidas, la premisa fundamental tiene que estar orientada al interés general. Y el interés general, en este caso, era estabilizar y disminuir, en segundo lugar, la evolución de los precios de la energía y, en segundo lugar, contener el déficit del sistema. Las dos cosas se están consiguiendo. Por primera vez, en el año 2013, los precios de la electricidad en España, fuente Instituto Nacional de Estadística, bajaron un 3,7%. Y en lo que llevamos de año 2014, periodo de enero a septiembre, han bajado un 6,9%. Con la evolución prevista de aquí a final de año, lo normal será que la disminución este año esté por encima de lo que hubo el pasado año. Termino. Quiero terminar con una reflexión de carácter general. Hace algún tiempo, unos meses, leí un libro que probablemente muchos de ustedes habrán leído. El libro se llama ¿Por qué fracasan las naciones? Es un libro de dos economistas, Robinson y Acemoglu. Y en el libro se habla de la fortaleza de las instituciones con una relación directa en la bondad y en la calidad de la economía y de los países. Quiero decir que en España llevamos ya prácticamente 40 años de democracia. 40 años de democracia que sucedieron a 40 años de dictadura. En mi opinión, ha habido un avance político, económico y social a lo largo de todos estos años simplemente espectacular. Y creo que entre todos juntos hemos superado momentos y crisis ciertamente complicadas. Momentos políticos muy difíciles, momentos económicos muy difíciles. Estamos superando además la gran recesión del año 2008. Hemos superado por nosotros mismos la posibilidad de haber caído en un rescate. Y hemos recuperado y estamos recuperando confianza de los inversores internacionales. Es verdad, hay en instituciones personas que no tienen el comportamiento que se espera de ellas. Pero también es verdad que la justicia está actuando y también es verdad que están actuando las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado. Están haciendo su trabajo, están investigando y los jueces dictan sentencias. Por todo ello,
quiero decir que los sobresaltos del presente hay que tener en cuenta y no perder de vista que responden a acciones, a actitudes que no son del presente. Las instituciones están haciendo su trabajo y el Gobierno está legislando. Y está legislando desde hace tiempo, no desde hace días. Y está legislando para que no vuelvan a darse situaciones, comportamientos ni actitudes que nos avergüenzan a todos. Y en ese sentido va la ley, proyecto de ley de transparencia y buen gobierno que desde hace tiempo se tramita en las Cortes, para aumentar los controles y para endurecer las sanciones. La conducta de unos pocos no puede convertirse en una enmienda a la totalidad del sistema. Y como quiera que eso no podemos ni debemos compartirlo, quiero decir que no podemos ocultar el impulso reformista que en todos los ámbitos se ha venido dando y muy particularmente en lo que toca a la economía, pero también a la transparencia y el buen gobierno. Ese impulso continuará hasta final de esta legislatura. Muchas gracias.